Familiares y amigos de las mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez realizaron su último y desesperado reclamo antes que termine este año. Fue la demostración de los zapatos rojos. 300 pares de zapatos rojos colocaron amigos y familiares frente a la Fiscalía del Estado en Chihuahua para presionar a las autoridades a que den resultados sobre asesinatos y desapariciones de mujeres. Yo creo que la sumisión. La imagen de Ciudad Juárez que le ha dado la vuelta al mundo por los feminicidios. Por eso, una vez más, las organizaciones sociales alzan la voz para exigir justicia, y así lo hicieron en esta ocasión. Ella, bueno, con una forma muy distinta quizá, pero de expresar arte y de expresar lo que opina con respecto a lo que se está viviendo en Ciudad Juárez. Solidaridad y que el resto del mundo se entere de lo que están haciendo para encontrarlas. Creíamos que con esta exposición de zapatos rojos podríamos visualizar y denunciar pues esas mentiras, ¿no? Esa red de mentiras y manipulaciones de las autoridades. Lo que me motivó a hacer una instalación de arte público fue el impacto tan fuerte que recibí cuando supe que después de casi 20 años continuaban los asesinatos y desapariciones de jovencitas en Juárez. Eso fue mi motivación principal, buscar la manera de comunicarlo, de transmitirlo, y pues llegué a la conclusión, después de estar pensando la manera en que lo quería decir, de que tenía que ser una pieza pública, una pieza que estuviera en contacto con la sociedad completamente, directamente, algo que hiciera en la calle. También me interesaba mucho involucrar a la sociedad, que el público participara, que se volviera parte de la pieza, que hubiera este intercambio, que le aportara al público y el público le diera la pieza, ¿no? Tuve muchos motivos para escoger este objeto, por todo el contenido que tenía, pues, para la mujer, lo que representan los zapatos, la zona de zapaterías donde se perdían las muchachas, que en algunas ocasiones en el desierto, cuando encontraban los zapatos, eran identificadas las muchachas por medio de ellos, recuerdos de la infancia. Pues fueron muchas cosas que involucraron que escogiera ese objeto, y fue así como nació, pues, Zapatos Rojos. En el 2009 la instalación inició porque yo estaba en Juárez en esta ocasión haciendo un proyecto de arte, trabajando en colonias con personas en situación de riesgo, jóvenes en situación de riesgo. Fui a dar un taller, y entonces fue cuando, al acudir al centro de la ciudad, me di cuenta que había una cantidad espantosa de pesquisas pegadas en los postes, en los muros. Eran muchísimas jóvenes, muchísimas mujeres desaparecidas, y esto fue un shock, es un golpe total, un impacto muy fuerte, ¿no? Muchas personas pensábamos que ya no había desapariciones de jóvenes, ¿sí? Los medios habían dejado de comunicarlo, no se hablaba más de ellas, estaba la militarización de Juárez,
estaban los muertos de Juárez, que era de lo que hablaban las noticias, ¿sí? de toda esta guerra del narcotráfico, pero de las mujeres no se hablaba absolutamente nada, ni una palabra. Entonces fue algo inmediato el deseo de hacer la instalación. Es algo visceral, sí, me nace desde muy profundo, desde muy dentro. Y fue así como nació la necesidad de decirlo, la necesidad de gritarlo, de comunicarlo, de que no nada más se supiera en México, sino que se supiera en otros países. Pero después se me abrió un panorama más amplio de irme dando cuenta que realmente la violencia a las mujeres no era una situación exclusiva de Juárez, no era una situación exclusiva de México, sino era una situación mundial. Y no nada más la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, todas las formas de violencia en contra de las mujeres. La instalación básicamente visibiliza la desaparición de las mujeres. Se colocan los zapatos de forma como si fueran marchando, como si fueran caminando, ¿sí? Es una manera no de cuantificar, sino de visibilizar que si hay 300 pares de zapatos vacíos, son 300 mujeres desaparecidas, 300 mujeres asesinadas, y eso te da una idea visual, ¿sí? de esas desapariciones. Los zapatos son a través de donaciones. Se genera una red de personas que empiezan a recolectar zapatos, a decir para qué son, ¿sí? Entonces empieza esta comunicación de hablar del tema, la gente empieza a dialogar, a hablar. Si era un tema que antes no habían tocado o que no se había hablado, propicia la instalación, esta recolección propicia que se empiece a generar, hablar de esto, hablar de Juárez, hablar de las desapariciones, hablar de los asesinatos, hablar de la violencia que se ejerce de la amiga o de la persona que dona los zapatos, y esto genera una conciencia, un concientizar ese problema en el cual no se había pensado. ¿Qué es lo que genera estar consciente de algo que está pasando? Genera que lo reflexiones, ¿sí? Que lo vayas procesando y que llegue un momento en que si a ti te está afectando, que si tú lo estás viviendo, te haga reaccionar y decir, yo ya no quiero más violencia en mi contra. Yo voy a luchar, yo voy a trabajar, voy a hacer algo. Entonces se empieza a generar una discusión, un cambio personal o social. Para mí fue muy importante desde el principio conocer la opinión o conocer los testimonios del público que participaba en la instalación durante las horas de instalación. Entonces lo que hice fue invitarlos a escribir, y realmente para mí también fue una sorpresa conocer la necesidad que tenía la gente de expresarse, de dar su testimonio, inclusive hubo algunos papelitos donde agradecían la oportunidad de poder expresar lo que sentían por medio de estos escritos. Entonces la gente escribe y dobla el papel, lo coloca dentro de un par de zapatos con el que es muy importante para mí ver con cuál par de zapatos se identifican, ¿sí? Entonces colocan este papelito que al final yo los recojo, los leo y me doy cuenta, para mí es como un termómetro de lo que piensa la sociedad y del sentir, pues, del pueblo, de la población.
En diciembre del 2012, las mamás de Juárez, las mamás de las muchachas que tienen años y protestando, ¿no? por pidiendo justicia, hicieron la instalación en Ciudad Juárez. Ellas la realizaron, yo no estuve presente en esa instalación, afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ha sido muy fuerte, ha sido muy enriquecedor. He pasado por muchos procesos como persona, como mujer, como artista. Ha sido difícil. Ha sido un proceso muy largo, muy interesante, pero sobre todo muy enriquecedor como ser humano. Como persona me ha dado muchísimo. Y creo que el valor de todo el tiempo que he entregado, de todo lo que he hecho a través de esta pieza, es el haberlo interiorizado. El momento más fuerte para mí fue el haber conocido a Norma Andrade, madre de una de las jovencitas asesinadas. Ella colaboró conmigo en la pieza en México, Distrito Federal. Ella fue una madre que fue atentada en 2 ocasiones, ha sido atentada en 2 ocasiones. La primera le impactaron 5 balazos. La segunda vez trataron de degollarla. La primera fue en Ciudad Juárez, la segunda en México, Distrito Federal. Conocer a esta mujer, conocer esa fortaleza, esa fuerza que le da seguir luchando para pedir justicia por su hija, aún más allá del miedo, de todo lo que ella ha perdido, porque no nada más perdió a su hija, perdió su vida en Ciudad Juárez porque tuvo que huir después de que la amenazaron que si se quedaba la asesinaban. El que ella tenga la fuerza de seguir luchando, de crear a sus 2 nietos, hijos de su hija asesinada, tener la fortaleza de sacar adelante a sus niños, es una persona admirable y creo que la enseñanza más grande me la ha dado ella, el seguir luchando a pesar de todo, por querer vivir una vida de justicia y de libertad.